Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La transhumancia, ¿qué es este fenómeno social? Bueno, pues vamos a platicar con la doctora Isabel Mora. Ella es antropóloga y tiene un estudio muy interesante que ha abarcado alrededor de 10 años de estudiar a los pastores de chivas, de cabras, en el altiplano potosino, cómo viven, cuáles son algunas de sus prácticas culturales, sociales, económicas y algunas de las propuestas que ha dejado este proyecto de investigación en términos muy prácticos, muy concretos, para mejorar la calidad de vida de este grupo de la población en San Luis Potosí. Acompáñenos para conocer un poco más de estos sistemas pastoriles en el altiplano de México. Comenzamos. Bienvenidos. Isabel Mora Ledesma es doctora en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es la cultura y trabajo en el desierto, que se inserta en las líneas generadoras de conocimiento del Colegio de San Luis, denominadas Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo y Antropología en los Desiertos. Como resultado de sus investigaciones, ha publicado como autora, coautora y coordinadora 10 libros, más de 20 capítulos de libro y 10 artículos sobre sus temas de investigación, los cuales son sistemas de pastoreo y territorialidad, cultura alimentaria y supervivencia, género y trabajo, migración y movilidad laboral. Ha impartido más de 70 cursos sobre seminarios teóricos y metodológicos, trabajo de campo y seminarios de investigación, tanto en doctorado, maestría y licenciatura. Es responsable del proyecto Sistema Pastoril, Conocimientos Locales e Identidad Territorial, Alternativa Alimentaria para el Desarrollo Regional en el Desierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy aquí desde el Colegio de San Luis. Y como nos habíamos comentado en programas anteriores, bueno, pues estamos visitando parte de la infraestructura de nuestro edificio aquí en nuestra sede en San Luis Potosí. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la doctora Isabel Mora Ledesma. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos y nos va a platicar un poco de su proyecto que ha desarrollado desde hace ya algún tiempo y que ha tenido ya pues resultados interesantes, algunas propuestas, algunas estrategias particulares. Así que le damos la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos este día. No, mucho gusto de estar acompañándote y sobre todo poder platicar de las investigaciones que estamos haciendo en el colegio. Yo creo que es muy importante que el público conozca lo que hacemos en el colegio, que se conozca el estado, que se conozca quiénes los habitan y cuáles son las problemáticas que se están viviendo en el estado. Entonces, te agradezco mucho esta invitación de poder exponer lo que hacemos. No, gracias a ti. Y la verdad es que la investigación que se realiza en el Colegio de San Luis se busca mucho que tenga esta llamada utilidad social y que no es otra cosa más que esté vinculada a la problemática real, cercana, de San Luis, de la región centro-norte, donde el Colegio de San Luis tiene una influencia importante y justo en estas zonas donde tú has trabajado. El proyecto de la doctora Isabel Mora se denomina Sistema Pastoril, Conocimientos Locales e Identidad Territorial, Alternativa Alimentaria para el Desarrollo Regional en el Desierto. Y es un proyecto que estuvo apoyado tanto por el Colegio de San Luis como por recursos del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Platícanos un poco de qué se trata este proyecto, Sistema Pastoril. Sí, bueno, en primer lugar sí quisiera referirme a que Sistema Pastoril se refiere a todo el pastoreo que existe en toda la región del desierto chihuahuense y aprovecho también para comentar que la parte del norte de México es desconocida totalmente. Se han hecho muy poca investigación de carácter social y no sabemos cómo vive la gente. Acuérdense que estamos en el desierto.
y que creo que nadie asumimos que vivimos en el desierto y que el desierto tiene culturas que ha desarrollado desde mucho tiempo, y una de ellas es precisamente los sistemas de pastoreo, el pastor, ¿no? Que en el mundo es un tema muy desarrollado tanto en África como en Asia, como en España. Yo acabo de estar en España recientemente, y son temas que se han abordado. El sistema de pastoreo tiene 10,000 años antes de Cristo, que se realizó en Asia, posteriormente llega a Europa. Es el primer sistema que se hace a nivel de la prehistoria, ¿no? El hombre ha caminado, ¿no? Conjunto con sus rebaños, ¿no? En México lo llega precisamente en el siglo XVI, los españoles llegan, traen todo el sistema de pastoreo. Pastoreo es referirse al ganado menor, que son las chivas en concreto, y la introducen los españoles en el siglo XVI, que cuando decíamos, no, en México tiene apenas 500 años. Apenas 500 Pero años. Pero que hoy sostiene comunidades y pueblos enteros. Que eso es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿no? Y es un sistema que lo vemos nosotros cuando vamos rumbo a Matehuala y vemos al pastor con 5 chivitas y ahí nos quedamos, ¿no? Es un tema que ha sido tratado muy poco en México. Yo me atrevería a decir que el estudio que está haciendo el Colegio de San Luis sobre este sistema, yo creo que es de los pioneros desde la perspectiva social, porque, bueno, se ha trabajado desde la veterinaria, desde la agronomía, pero desde la perspectiva cultural, creo que me atrevería a decir que es de los pioneros que se están haciendo en México. Entonces, en ese sentido, es muy importante que hablemos de esos grupos desconocidos, o diría Bonfil Batalla, de ese México desconocido que no conocemos, pero que está en la vida de cada uno de los habitantes de esta zona del desierto en particular. Por eso cuando decía sistema pastoril, es todo un sistema que lleva atrás toda una ideología, una concepción de mundo, una serie de conocimientos de cómo pastar, de cómo moverse, de qué temporalidades, de cómo viven y todo esto, ¿no? Entonces el proyecto por eso se llama Sistema Pastoril, y hablamos de esos conocimientos locales porque quiere decir toda esa cultura que lleva atrás de los manejos, de los arreos, de los hatos, de cómo mantener todo este sistema, y que está muy articulado sobre todo a un territorio. ¿En San Luis en dónde abarca? ¿Qué territorios abarca? Entonces vamos a hablar que el desierto chihuahuense es uno de los desiertos más diversos a nivel mundial, y San Luis Potosí pertenece al desierto chihuahuense, que abarca los estados del norte de San Luis, Coahuila, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Chihuahua, y sur de Estados Unidos, Nuevo México y Arizona. Podemos ver que toda esta zona es propicia precisamente para los sistemas de pastoreo a nivel mundial por las características del ecosistema, ¿no? Yo no voy a llevar un sistema de pastoreo a la Huasteca, sino son animales que, podemos decir, se adaptan al desierto. Las chivas son los camellos del desierto, ¿no? Entonces tienen todo un sistema, podemos decir, genético para sobrevivir en estas áreas. El estudio se centra precisamente en el norte del estado de San Luis Potosí, aunque el sistema de pastoril o de pastoreo se hace, bueno, en casi toda la región del semiárido, incluso abarca la parte de San Luis Potosí, Agualulco, Mezquitic y el Cerro de San Pedro, pero la zona más densa ha sido, nosotros nos enfocamos a la parte norte del altiplano potosino, que abarca los municipios de 14, de Cedral, de Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Charcas, Venado, que son las zonas más densas que podemos encontrar. También en la zona media, en el semiárido podemos encontrar, pero el estudio se enfocó precisamente en estos municipios por su densidad. Debo comentar que
y me atrevería a decir que son muy pocos los potosinos que puedan conocer qué pasa con estos grupos. México, podemos decir que México fue uno de los principales productores de chivas, incluso a nivel mundial, ¿eh? Y que la presencia de algunos municipios potosinos estaba incidiendo en esos indicadores. San Luis Potosí ocupó siempre el primer lugar de producción de chivas en el país, y México ocupaba el segundo lugar a nivel de América, Brasil y México, ¿no? Y San Luis Potosí el primer lugar. Sin embargo, vamos a ver que este es un nivel de producción que ha ido bajando mucho, ¿no? Y nosotros entramos precisamente con esa problemática a estudiar qué pasaba. Nosotros estamos en el programa de estudios antropológicos en la línea de sistemas agrarios, política y trabajo, que nos enfocamos mucho a las culturas del desierto. Entonces, ¿cuál es el elemento básico de decir en qué se sustenta la cultura del altiplano, del desierto? Y nosotros encontramos a partir de este proyecto, que es precisamente a partir del pastoreo, ¿no? Es que lleva atrás toda una visión de mundo y que a la vez pueda uno entender todo ese proceso, porque los quesos de cabra, porque los dulces, todos los dulces, estuvo la Coronado aquí en San Luis Potosí, que ya se vendió, pero, y toda esta parte de los dulces, los quesos, toda esta parte, el cabrito, yo siempre... Influye en la forma de cómo viven, qué comen, cómo se relacionan, y de todo esto nos va a platicar en un momento que volvamos de nuestra pausa, y platicarnos específicamente, ¿no? Cómo fue ella encontrando estos conocimientos locales, esta identidad que también es una particularidad en esta región de San Luis Potosí y de México. Hacemos un corte y regresamos. Bien, estamos de regreso, vamos a ir platicando con la doctora Isabel Mora. Ella es investigadora aquí en el Colegio de San Luis en el programa de estudios antropológicos, y esta mirada justo desde la antropología es la que estuvo prevaleciendo en esta investigación que lleva realizando ya varios años y que se denomina Sistema Pastoril, Conocimientos Locales e Identidad Territorial, Alternativa Alimentaria para el Desarrollo Regional en el Desierto. Nos ibas a comentar un poco sobre estos conocimientos locales que ustedes fueron detectando. Bueno, sí quisiera también retomar que nosotros vemos como una alternativa alimentaria precisamente todo este sistema pastoril por todo lo que implica la producción. Hablábamos de leche, queso, carne, incluso el cabrito. Cuando di una conferencia en Monterrey les dije que el cabrito era acá porque Monterrey tiene muy poca producción, ¿no? En realidad lo cocinarán muy sabroso en sus restaurantes les dije, buenos, ustedes lo cocinan, pero San Luis lo produce. Entonces, pues sí, dijo, no es de originario de acá, pues les digo, no, es de la región, pero no de aquí, ¿no? Entonces, hablar precisamente de cómo esto puede constituirse para una zona que fue como la parte en que empezamos a trabajar, el altiplano, como muchas zonas de la Huasteca, pero el altiplano se considera uno de en los indicadores, una de las zonas, sobre todo la rural, más pobres del estado, ¿no? Entonces nosotros buscando alternativas, con mucha migración, obviamente, al Monterrey. En el altiplano vamos a encontrar que 8 de cada altiplanense está en Monterrey. Decíamos, ¿por qué la gente se va? Es como iniciamos un problema de investigación para poder explicar las causas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a observar sobre todo la parte de las comunidades, de esta vasta región que tenemos del altiplano, toda esta mesa del norte con un clima
extremo, ¿no? de precipitaciones pluviales abajo de los 300 milímetros sobre el nivel del mar, cuando en la Chontalo tenemos 10,000 o en la Huasteca tenemos 800 o 1,500. Es decir, no llueve. Exactamente. O llueve muy poquito. Entonces decíamos, bueno, aquí ha vivido la gente, de cuál es esa parte que está permitiendo la supervivencia de estos grupos en esta zona, ¿no? Entonces ya al empezar a hacer esa investigación, debo decir que esta investigación sí tiene aproximadamente 10 años, con un proyecto anterior precisamente de ver cómo se daba todo este sistema pastoril, y el segundo proyecto del que estamos hablando es donde ya hablamos de cómo ese sistema pastoril es una alternativa alimentaria, ¿no? Que permita un desarrollo realmente para estas comunidades de ese potencial. Cuando nosotros iniciamos en estas comunidades a hacer todo este trabajo, lo hicimos precisamente con puras familias, ¿no? Empezamos a trabajarlo a nivel de las familias, de poder conocer cómo manejaban sus datos, qué problemáticas tenían, cuáles eran esos conocimientos que se planteaban en estos municipios. De hecho, tuvimos haciendo estudios etnográficos en varias comunidades con todo un equipo de investigación de becarios y todo, de poder estar buscando cómo ellos podían plantear su propio sistema productivo de la pervivencia humana de estas comunidades. ¿Cuáles son las principales problemáticas que encontraron? Mira, las principales problemáticas que encontramos, porque a nivel de indicadores, siempre tenemos que tomar unas aproximaciones de los indicadores. Nosotros veíamos que en 10 años. Perdón, San Luis Potosí tenía 1 millón que pastaban y vamos a ver que en 10 años baja a 400,000, ¿no? Como un indicador. O sea, de 1 millón de chivas baja a 400,000. En 10 años. En un periodo de 10 años, y ahorita yo creo que va a la baja. Entonces decíamos, ¿qué está pasando? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, primero estudiar cómo era el sistema para poder entender por qué se va bajando, ¿no? Las chivas históricamente se han considerado una actividad de pobres, una actividad que realiza la gente que no tiene recursos, que no se puede ir a Estados Unidos, no se puede ir, expulsora de mano de obra. Sí, pero es una actividad de pobres, no nomás aquí, ¿no? Vamos a encontrarlo a nivel del país donde se hace. Tenemos otro tipo de pastoreo entre Puebla y Guerrero y Oaxaca, ¿no? Que son unos semiáridos que hacen también transhumancias. Entonces nosotros, al empezar a hacer el estudio, vimos que para que este sistema tenga vialidad, tiene que moverse. Nosotros le llamamos el concepto de transhumancia. Transhumancia es una ganadería transhumante que implica moverse los 6 meses de secas, irse a la sierra, y los 6 meses de lluvia bajar a los planos, ¿no? Por eso hablamos de un altiplano, porque es la articulación entre sierra y plano. Estos sistemas transhumantes a nivel mundial, no nada más en México, son movibles, porque si no se mueven, la chiva se ha visto como depredadora, que acaba, ¿no? Dicen, la chiva se come todo. Toda la vegetación, pero todo el entorno. El sistema transhumante permite la restitución de las tierras a partir de esta movilidad en tiempo de secas y en tiempo de lluvias, que es como se mueven los pastores, ¿no? De ahí el dicho de vámonos con todo y chivas, es que se iban a las transhumancias. Ya entendí este dicho. Sí, es donde se puede entender, vámonos, y se van las familias, ahora sí, con todo chivas. Con todo y chivas. Entonces se mudan también las familias. Sí, las familias emigraban, ahora por las escuelas se quedan, emigraban meses a la sierra, para los pastos y el agua que se encontraba en reserva en las sierras y poderlas mantener en la época de secas, mientras se restituían. Entonces se migraban, yo ahora voy a las majadas
que son los lugares en la sierra de lugares temporales de invierno, que se van allá. Esos son las transhumancias, que regresas en un lugar de origen y un retorno con un regreso. Todo un sistema que hay que entender, porque si no, no puede uno explicar, o llega uno a un pueblo, oye, aquí ya se fueron de migrantes, es un pueblo fantasma. Entonces uno les puede decir, no, es un pueblo que está en transhumancia, ¿no? Vengan dentro de febrero, que es cuando bajan los atos, y ya van a encontrar aquí a las familias. Esa es una movilidad que se desconoce, ¿no? Se desconoce porque el sistema permite que se restituyan los pastos y se van cuando bajan, ya de febrero, que migran más o menos en octubre, bajan en febrero, que es cuando ya viene el estiaje, que son los niveles más bajos del agua, y las reservas que dejaron antes de subir, mientras llega la lluvia, viven de eso. Entonces, este sistema transhumante, esa de la transhumancia se trabaja a nivel mundial. En España recorren hasta 200 kilómetros. De hecho, y sus rutas son ya incluso patrimonios. Pasan por una época por el arco en España, el arco, bueno, ahorita no me acuerdo, en pleno centro de Madrid, pero está... La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, porque ya es un patrimonio de la humanidad por siglos. Entonces, aquí, ¿qué pasa en México? Aquí, nosotros, al ver que tienen que hacer esos movimientos, porque si no hacen ese movimiento, la chiva se muere, no sobrevive a los pastos del plano si no sube a la sierra. Resulta que el problema que encontramos en este sistema es que empiezan a privatizar la tierra. Al privatizar la tierra, y ya no hablo de las industrias mineras cuando ven el altiplano, no hablamos de las industrias de jitomate y toda esta agroindustria, los parques eólicos que empiezan a privatizar y ya no los dejan hacer su transhumancia. Nos vamos a tener que quedar aquí, perdón, porque vamos a ir a una pausa y regresando seguimos platicando de este tema. Antes los dejamos con esta cápsula de uno de los eventos que tuvimos recientemente aquí en el Colegio de San Luis. Pausa y volvemos. El Colegio de San Luis celebró el pasado 22 de enero el 23 aniversario de su fundación. Se entregaron reconocimientos al personal con 10 y 20 años de servicio. Se destacaron los principales logros en investigación social y la excelencia en los programas docentes de la institución. El presidente, Dr. David Vázquez, reconoció que los logros del Colsan han sido gracias a un conjunto de individuos que día a día contribuyen al desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en México. Por su parte, la secretaria académica, doctora Claudia Carranza, agradeció el trabajo cotidiano de toda la comunidad que hace posible el avance y aportación de la institución. Por su parte, el doctor Alejandro Díaz, director adjunto de Centros CONACYT, quien acudió en representación de la directora general, doctora Elena Álvarez Bulla, reconoció la calidad académica de la docencia e investigación y destacó el compromiso institucional en la construcción de una sociedad más libre, justa y próspera, fundamentada en el pensamiento científico y crítico. En el marco del 23 aniversario del Colegio de San Luis, se han celebrado coloquios, conversatorios y exposiciones fotográficas que se extenderán hasta finales de febrero. Antes del corte nos platicaba la doctora Isabel Mora sobre este concepto de transhumancia, que no es que se queden pueblos fantasmas, sino que por periodos en todo este sistema que ya nos estaba explicando, por temporadas, por ciertos periodos, se trasladan justo de octubre a febrero más o menos
a la sierra para que puedan sobrevivir las chivas en esta otra temporada que va de febrero a octubre, en la temporada de secas donde no hay lluvia, y bueno, pues que tiene toda una razón de ser, pero también que provoca otro tipo de consecuencias. Platícanos, nos decías que parte de esta problemática que ustedes detectaron es que se están vendiendo las tierras, y entonces, ¿a dónde se van a ir ahora con su ganado, con los hatos de las chivas? Sí, por eso detectábamos, por eso decíamos que las chivas están muy vinculadas al territorio. Entonces, si el territorio se reduce, entonces las chivas no pueden realizar trashumancia. Al no poder realizar trashumancia, yo no puedo mantener un hato de más de 10 chivas. Entonces, al no mantener un hato de más de 10 chivas, obviamente ya no el sistema ya no me da para la vida. Entonces, eso ha provocado mucho la migración de la zona, ¿no? Y al no poder poder practicarla, pues me voy, ¿no? Que no es la única razón, pero es una de las razones que podemos decir que tiene que ver con la migración de todas estas familias pastoriles que conocemos, ¿no? Esto tiene que ver con el mercado de tierras. Esta baja la empezamos a ver a partir de la reforma al artículo 27 que se hace en 1992 y que da entrada al mercado de tierras, donde supuestamente se reestructura el campo mexicano y empieza a darse concesiones a todas estos mineras, agroindustrias, etcétera, ¿no? Y es que fue un programa de Salinas de Gortari que se llamaba Procede, y que iba privatizando prácticamente el ejido, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, Procede. Entonces, fíjese, del 92 acá podemos ver precisamente en estas producciones familiares esa línea de la baja, que te decía de más de la mitad, ¿no? De 1 millón de chivas a menos de 400. A menos de 400, entonces va acabando todo un sistema de vida cultural, donde el pastor, que no va a dar tiempo aquí platicarlo, pero que va conociendo las plantas, va conociendo sus rutas, que aquí cuando decíamos en España son patrimonios ya de la humanidad, existe el Museo de la Trashumancia, todo. Vamos a ver aquí que no los dejan hacer sus trashumancias, ¿no? Allá les abren el paso para que pasen por la puerta de Alcalá cada cierto periodo. Son turísticas, yo las acabo de ver ahora que estuve en octubre en España, ¿no? Porque siempre lo quise ver, ¿no? Para ver lo que no tenemos aquí. Aquí al contrario, a nuestros chiveros se les está acercando, ¿no? Para que ya no pasen por sus rutas, ¿no? De las chivas, ¿no? Entonces, ese es lo que provoca, y es como entramos con esta problemática a ver cuál es esta causa, que realmente cuando vemos que son un sistema, que existe toda una serie de conocimientos del manejo del territorio, del manejo de la ecología, nosotros nos planteamos que es un sistema autosustentable, porque permite precisamente la reestructuración de las tierras, las chivas, y ahorita que planteábamos, puede ser una alternativa alimentaria. Podemos ver el nivel del queso altiplanense, que nosotros lo manejamos casi como un patrimonio alimentario local, porque el ser patrimonio implica que todos los elementos sean locales, desde que comen, la tierra, el agua, para que pueda ser considerado como un patrimonio local, ¿no? El queso, el mismo cabrito, como un patrimonio casi local, de denominación de origen. De denominación de origen hablamos, ¿no? Que cómo podía estos sistemas ser potenciados a ese tipo. Les están comprando el cabrito a 50 pesos cuando yo creo que todo mundo ha comido algún cabrito en Monterrey, que nos sale el plato en 400 pesos. Creo que no, y a ellos se los compran a 50 pesos, ¿no? Entonces hablamos, no hay tiempo, pero bueno, hablamos de un mercado no justo, de una producción no valorada, de una desvalorización y conocimiento de un sistema que puede ser potencial precisamente para el desarrollo de una región, ¿no? Lo hemos visto, esto
nos ha llevado a tener que ver otros sistemas a niveles mundiales. Estuvimos en Argentina con colegas que vinieron aquí, recientemente en España, donde vamos a ver, España es de los principales productores de queso de chiva actualmente. Y que es muy cotizado. Y que es muy cotizado. Entonces, aquí se están prohibiéndoles incluso que hagan su queso, las normas de sanidad, porque el queso artesanal no debe de hervirse la leche, ¿no? Tiene su propio proceso que permite una elaboración, y lo están prohibiendo, ¿no? Lo están prohibiendo hasta que hagan sus quesos, ¿no? ¿Y por cuál problema? Que la brucelosis, y que empiezan, y hasta todos, ¿no? Tomamos un queso y como que nos quedamos con la duda. Pero es precisamente porque no se ha valorado este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que el proyecto quiere develar cómo puede un sistema con conocimientos ser potencial para un desarrollo no solo alimentario y autónomo, ahora que se habla tanto de la autonomía alimentaria, de decir una seguridad, ¿no? ¿Cómo dicen? Seguridad alimentaria. Sí. Nosotros usamos más el concepto de autonomía, ¿no? De decir, el individuo tiene el derecho a elegir qué come, cuándo come y por qué lo come, ¿no? Entonces se les deja se les quita ese espacio a partir de la norma de no elaboración de quesos de su territorio. El cabrito lo malvenden. El cabrito es mal vendido, entonces va bajando toda una producción que pues tiene 500 años, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y de volver a decir, ¿quién conoce toda esta parte, ¿no? De lo que vivimos, ¿no? ¿Cuáles fueron, déjame preguntarte, estos conocimientos culturales y sociales que identificaron, digamos, los 2 o 3 más importantes en lo cultural y en lo social, en todo este sistema pastoril que ustedes estuvieron viviendo? Porque ibas a campo mucho tiempo. Sí, estuvimos mucho tiempo trabajando en campo. Yo creo que existe en términos de los conocimientos, miren, existe un lenguaje, una transmisión de generaciones. Al niño chiquito se le regala una chivita, normalmente son chivitas porque los chivitos son los cabritos, y ahora sí ahí son los que se venden de cabrito, y la chivita, y el niño va aprendiendo ese conocimiento y llevar a las rutas a los jóvenes, porque van conociendo el paisaje, van conociendo las plantas, los caminos, qué deben de comer, qué no debe de comer, el chiflido, el canto de los pastores, la poesía, ¿no? Porque podemos ver que existen muchos cantos, muchos dichos. Bueno, los dichos hay muchísimos, pero todo ese conocimiento de un paisaje cultural que a simple vista no lo vemos, ¿no? Vemos majadas, podemos ir a estas zonas, no identificamos una majada, un corral, un bebedero. Son los paisajes pastoriles del altiplano que hay que observarlos, que hay que mirarlos, esas rutas de chiveros, de las chivas que están marcadas, el ver toda esa parte del pasto, ya lo que son arbustivas. Entonces vamos a encontrar toda esa parte del arbusto, del chaparral, y esos son los pastos, no es el pasto como de las vacas, ¿no? Que uno esperaría ver ahí el campo pasto, verde, ¿no? Son lo que comen, ¿no? Porque son arbustivas, trepadoras, propias del desierto, que comen más de 60 plantas. Por eso dicen que la chiva de aquí del San Luis, el cabrito tiene muy buen sabor, come más de 60 plantas, entonces está muy bellota casi, ya en la Sierra de 14 hasta la cima, ya los casi 3,000 metros, vamos a encontrar la bellota, el jamón jabugo en España es carísimo. Aquí el cabrito está teniendo el sabor de excelencia, ¿no? Por el tipo de alimentación, ¿no? Vamos a ir a una pausa, nuestro último corte, para regresar a ya cerrar, porque este proyecto
yo les decía al principio del programa, ha tenido ya muchos impactos, varias conclusiones, digamos, que se han traducido a propuestas prácticas, porque de lo que se trata justamente es de darle a esas investigaciones, pues este rostro social que tanto se necesita en las problemáticas locales y regionales. Así que de eso platicaremos regresando de este corte, mientras lo dejamos con esta cápsula sobre nuestro fondo editorial del Colegio de San Luis. Regresamos. Bien, estamos de regreso ya en nuestro último bloque. Vamos a platicar justo de estas propuestas que empezó a arrojar el proyecto de la doctora Isabel Mora, que como les decía se denomina Sistema Pastoril, Conocimientos Locales e Identidad Territorial, Alternativa Alimentaria para el Desarrollo Regional en el Desierto. Y bueno, pues dentro de las muchas cosas que nos ha platicado el día de hoy, nos ibas a comentar sobre estas propuestas que ya tienen de manera concreta una vez que han ido como cerrando todo este proyecto de investigación que, bueno, lleva más de 10 años, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay varias alternativas potenciales, sobre todo que están saliendo de la propia gente, ¿no? Porque sí queremos que esto sea más. Se hizo mucho trabajo, incluso con los cabreros, con los chiveros, hicimos grupos de discusión que ellos mismos detectaran sus problemáticas y que de ahí se pudieran sacar algunas alternativas que fueran más viables para la solución del propio sistema, ¿no? Tenemos, bueno, obviamente que empezar con toda una revaloración de este sistema a partir precisamente de algo que creo que es muy difícil, no solo en el campo, sino en todos los ámbitos, que es la parte de la organización, ¿no? De empezar a organizar la parte de los propios chiveros para que ellos mismos puedan demandar sus problemáticas. Primera es, yo creo que las instituciones pues sí tendrían que tomar en cuenta primero la opinión de la gente en términos de su propia forma de hacer los quesos. Claro, tiene que haber innovación, porque lo que están necesitando ellos también es tecnología, ¿no? Para poder desarrollar estos sistemas. Pero la parte del territorio, ¿no? Yo creo que se tendría que hacer, y esto, bueno, es bastante más global, se tendría que hacer una propuesta, una contrarreforma agraria, y una contrarreforma agraria a niveles regionales, porque la reforma agraria está como muy homogénea a todo el país, y vamos a ver que acá necesitan cada chiva, miren, cada 6 chivas, que equivale a una vaca, porque como lo que hacen los agrónomos, necesita un promedio de 12 hectáreas o hasta 20 hectáreas. ¿Solo 6 chivas? Solo 6 chivas. Entonces, ¿para qué? ¿Para moverse? Para moverse, para los pastos, por las condiciones del propio agostadero, ¿no? Imagínense los niveles de hectáreas. Claro, aquí estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas. Se necesitan grandes extensiones para realizar transhumancias y todo. Entonces,
hacer una contrarreforma agraria para las sociedades rurales, sobre todo pastoriles, donde se respete estas rutas transhumantes, se respeten obviamente la parte de podemos decir, de la transhumancia, pero también de la venta y comercialización sin intermediarios, porque esto hablamos de un intermediarismo muy fuerte. Entonces, que no haya intermediarios, que no haya, que haya obviamente precios justos, pero hay una propuesta que nosotros nos estamos planteando, que es precisamente las escuelas pastoriles. Este es un proyecto que estamos ya elaborando, que incluso fue parte de lo que trabajamos a partir de una red mundial que se está trabajando sobre los sistemas pastoriles a nivel mundial, donde, sobre todo en España, se están haciendo un tipo de escuelas donde se está revalorando la actividad a partir de ir enseñando a ser pastor a los jóvenes, donde los pastores son los propios maestros, ¿no? Este es un tema muy interesante porque ya en España, ahora que estuve, también el medio rural, también hablamos de una España vacía, donde ya también el medio rural va bajando. Ya no hay interés de los jóvenes, ¿o sí? Y ya no hay interés por los jóvenes. Entonces están los chavos que ya no quieren estudiar, por ejemplo. Yo ya no quiero estudiar porque, bueno, yo puedo ser pastor. Y acá en el altiplano, bueno, por la parte de las transhumancias, las majadas, vivir muchos años en las majadas, vamos a encontrar un analfabetismo muy alto, del 33%, chavos de 15, 20, que no saben leer ni escribir, ¿no? Muy por encima del promedio nacional, que anda alrededor del 10-12%. Sí, vamos a encontrar un promedio todavía muy alto, pero tenía que ver con esa movilidad. Pero bueno, esta es una alternativa, incluso para los jóvenes migrantes que se van porque no hay alternativas, de empezar a hacer estas escuelas pastoriles donde empiezan y no nada más, hasta para jóvenes urbanos, ¿no? Para empezar a conocer todo el sistema de pastoreo y se les puedan incluso dotar de tierras y de animales para que ellos empiecen a hacer su propio sistema productivo, ¿no? Donde pueden vivir con 10 chivas, ¿no? Puedes tener quesos, varios quesos para autoconsumo e incluso para vender, ¿no? De hecho, estas sociedades de lo que más venden es de la producción de quesos, ¿no? Y es donde adquieren su mayor sistema. Entonces, esa es la parte que se está proponiendo, incluso no solo a nivel local, sino incluso ya a nivel más mundial, casi de las zonas que se dedican, para empezar a revalorar todas las tierras. De hecho, la ONU ya hizo un pronunciamiento sobre las tierras de pastoreo a nivel mundial. El principal productor es China, ¿no? Pero ya de todas estas zonas, sobre todo que ya están en un abandono, ¿no? Entonces esto nos lleva precisamente a esa articulación con lo global, salir de lo local con estas problemáticas nacionales hacia estos sistemas que se está haciendo, ¿no? Que fue la parte que fuimos a trabajar a España, donde poder ver cómo están funcionando estas escuelas pastoriles, que fue muy interesante ver sobre todo que son mujeres las que están retomando ahora el pastoreo y está teniendo una perspectiva de género muy interesante, ¿no? ¿Estas escuelas pastoriles son viables en el contexto de San Luis Potosí? ¿Tú lo ves como un factor interesante ahí? Sí, porque incluso los mismos pastores, los mismos chiveros se mencionaron que se está desvalorando mucho entre los jóvenes y que ese conocimiento locales tendría que transmitirse, ¿no? Ellos hablaron, es que los jóvenes ya no quieren, yo creo que es necesario transmitirlo. Los jóvenes dicen, si tuviéramos una alternativa de vida, aquí nos quedamos, ¿no? Ellos tienen esos conocimientos, ¿no? Entonces, otro tema muy interesante es que también se están utilizando las chivas, se están utilizando actualmente, tuvimos oportunidad de verlo ahorita en Europa, como una alternativa al cambio climático, ¿no? Porque el sistema de pastoreo produce miles y miles de semillas a partir del cirri, que es el excremento, que son las bolitas, por todo lo que comen, y el pisoteo
permite toda una reforestación de la zona. Porque es un abono natural. Es un abono natural que lo están proponiendo, claro, los ecologistas casi se mueren del susto, pero de saber que el sistema de pastoreo puede ser una alternativa al cambio climático, ¿no? También se está utilizando, yo les digo, como bomberas, porque para evitar los incendios, ¿no? A nivel de Europa. Pero ¿no? ahí, ¿cómo le hacen? ¿Cómo? No, sí, porque ellas, la hierba seca, se la comen, que es la que se puede incendiar, se la comen en la época de secas, entonces permiten limpiar los espacios, además los pastores pues también puedan dar avisos y todo, pues son los que andan en los... Fíjense el potencial que puede tener este sistema cuando vemos que en México, y al menos aquí en San Luis Potosí, la están restringiendo, ¿no? Las están restringiendo como una actividad depredadora, que la hacen solo los pobres, que no dan ningún beneficio para las comunidades, cuando estamos viendo en otros países, también tuvimos oportunidad de estar en la Patagonia, en Argentina, con los mapuches, que también son chiveros, están realmente rescatando todos esos valores. Ante la carne de Argentina o la carne de aquí, pues sí, los chiveros estaban en posición, pero están rescatando estos sistemas de pastoreo a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que aquí es viable poder hacer toda esa parte de potenciar esta actividad. Está la gente, está el medio ambiente, están los conocimientos, está la experiencia, y las ganas, ¿no? Porque yo creo que todavía hay algo muy fuerte en los chiveros como cultura. Muy arraigado. Muy arraigado de poder mantener esta actividad en esta zona, ¿no? Que tenemos nada más y nada menos de 500 años prácticamente. 500 años. Doctora, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues quien quiera conocer más de su investigación, sus datos, su semblanza curricular, todo el proyecto, lo pueden encontrar a través de nuestros medios digitales en la página web del Colegio de San Luis. Y bueno, pues también a través de nuestras redes sociales estamos constantemente informando sobre los proyectos que se desarrollan aquí en el Colegio de San Luis en los programas de investigación. Gracias por habernos acompañado. Sí, y decirles que bueno, los resultados de esta investigación, bueno, ya están unos publicados y está por salir, esperemos en este año, la otra parte de todo lo que hemos estado platicando de resultados de investigación, ¿no? De este proyecto. Y ya le estaremos platicando también de este libro, de esta nueva publicación a través del Fondo Editorial. Bueno, gracias, hasta la próxima y espero que nos siga acompañando en estos espacios desde el Colegio de San Luis. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 11 de febrero se hará la presentación editorial de Resultados del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres del estado de San Luis Potosí, a las 12 horas en el auditorio del Colsan. El 14 de febrero se llevará a cabo la firma de convenio del Colegio de San Luis y el Centro de las Artes de San Luis Potosí en el marco del 23 aniversario del Colsan. El proyecto Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Compartida los invita al conversatorio El Teatro como Memoria Social de San Luis Potosí, a realizarse en el aula magna del Colsan, el mismo 14 de febrero a las 18 horas. Te recordamos que se encuentra abierta la convocatoria del Cuarto Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional. Las propuestas serán enviadas al correo personajessobrenaturales@gmail.com. La fecha límite es el 24 de abril. Si te interesa cursar un posgrado con beca CONACYT, te recordamos que están abiertas las convocatorias para cursar maestrías y doctorados en nuestra institución. Consulta los detalles de las convocatorias y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.